a todos, buenos días y bienvenidos a esta actividad, a este canal expositivo del Club Cámara de Zaragoza. Este formato de actividad del club, el canal expositivo, es una oportunidad que el Club Cámara ofrece a las empresas socias para que utilicen nuestra plataforma para hacer llegar su mensaje, sus propuestas a nuestros socios y al público de empresa en general. Tenemos la suerte de que las empresas que usan este canal proponen, como es el caso de hoy, temas y programas tan interesantes como para despertar un interés de la audiencia como el que nos congrega. El tema coronavirus y prevención de riesgos laborales nos lo ofrece GEA Group. GEA Group es una empresa socia del club que ha organizado esta actividad para todos vosotros y va a ser la que se encargue de llevarlo a cabo. Nos acompaña el fundador y director general de GEA Group, Gabriel César Jiménez. Hola Gabriel, te aprovecho para saludarte. Buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días, Gabriel. Además de ser socio y director y fundador de GEA Group y de Más Allá de la Tecnología, es un súper especialista en relaciones laborales y ha montado toda su estructura empresarial alrededor de la prevención, de la formación y de la difusión. Lleva más de 10 años apoyando, participando en organizaciones de todo tipo. Y desde el GEA Group desarrolla soluciones de formación y sensibilización para equipos con un componente, y en eso damos fe, muy innovador y muy apoyado en la tecnología. Además de eso, pues es un profesional de gran reputación, premiado y con un montón de distinciones. La última, Gabriel, me contabas hace un momento que habéis formado parte de un programa paneuropeo, un hackathon, en el que se han analizado miles y miles de propuestas de un montón de colectivos y vosotros erais unos asesores evaluadores para elegir, para seleccionar y para presentar esas propuestas. Eso es una gran responsabilidad, ¿no? Sí, pero bueno, apasionante. Fueron 3 días muy intensos y la verdad es que ver a la gente agruparse es muy motivado, muy motivado. Muy bien. Bueno, nos va a acompañar va a acompañar a Gabriel en el programa de hoy, Coronavirus y Prevención de Riesgos Laborales, nada más y nada menos que Ramón Pérez Merlos. Ramón, hola, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Ramón, qué nombre tan evocador. Eres un grandísimo profesional, experto, muy buen comunicador, algo provocador y que vas a hacer las delicias de nuestro público. Primero, antes que nada, dar las gracias a Cámara de Comercio y a Ramón, no puede ser de otra manera, por permitirnos hacer este encuentro, ¿no? Y daros las gracias sobre todo a la gente que estáis, ¿no? Viernes, llevamos confinados 8 semanas, webinares hay muchísimas, información hay muchísima y agradeceros que estéis con nosotros, ¿no? Dentro de lo que es GEA Group, sí me gustaría destacar también que pertenecemos a PESI, que es la Plataforma Española de Seguridad Industrial, donde participamos en proyectos tanto nacionales como europeos, ¿no? Y somos también miembros de Mieses Global, que es una asociación sin ánimo de lucro que lo que busca es dignificar el trabajo y la seguridad de salud en la mediana y pequeña empresa, que muchas veces son los olvidados, ¿no? Y si queréis empezamos con la exposición. Yo voy a intentar ser breve, voy a dejar tiempo a Ramón, que sabe mucho de lo suyo y lo que nos va a contar, y vamos a dividir un poco la ponencia en 2 partes, Ramón y yo, ¿no? En principio yo voy a hablaros de nuestra experiencia en estos intensas 8 semanas en temas de teletrabajo y daros también alguna pincelada de nuestra opinión jurídica, de cómo está la situación en el mundo de la prevención aplicada al COVID. Y luego Ramón os expondrá pues un caso de su propia experiencia de haber implantado un plan de contingencia, ¿no? En su grupo. Y sí nos gustaría luego crear debate.
Es decir, queremos que no sea algo unidireccional, sino que vosotros también participéis y nos deis vuestra opinión, ¿no? Porque, como decía Mario Benedetti, llegó marzo y cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas. Cuando creíamos que sabíamos algo de prevención, cuando creíamos que sabíamos algo de sanidad, cuando creíamos que nuestras empresas estaban preparadas para afrontar cualquier reto o los retos diarios, de repente aparece el COVID y aparece de una forma como un tsunami. Pasamos yo os cuento mi experiencia personal. Nosotros ya la semana previa al confinamiento, evidentemente te estás documentando, estás leyendo, te empiezas a preocupar, pero yo recuerdo que tuvimos una reunión el viernes previo a la entrada del COVID, al confinamiento del COVID. Y de repente nos encontramos el lunes, todos en casa, todos mirándonos, como decía Serrat, sentados encima de la calabaza, chupando un palito, y diciendo qué ha pasado aquí. ¿Qué está pasando, ¿no? A nivel social y a nivel sobre todo empresarial, ¿no? Y empezamos a sondear a nuestros clientes, empezamos a hablar con ellos, recibimos una llamada de una multinacional cárnica de este país que nos pide que formemos a 2.000 trabajadores en 2 semanas en teletrabajo. Y mirad, yo la sensación que tengo es que no estamos haciendo teletrabajo. Esto es otra cosa. Lo que está pasando hoy, la situación que se enfrentan y nos enfrentamos todos en el mundo del teletrabajo, pues yo creo que no. Esta es la imagen idílica que tenemos todos del teletrabajo, ¿verdad? Un espacio adecuado, material informático de última generación, lugares iluminados. Pero mirad, yo creo que la realidad desde marzo a hoy es esta, ¿vale? Que es el problema de la conciliación, ¿vale? El teletrabajo no está pensado para tener que convivir también con todo el núcleo familiar, para no poder desplazarnos, para tener que actuar también como profesores, para actuar como líderes también de nuestra propia compañía, ¿no? Y esto ya de por sí el teletrabajo, que tiene una serie de riesgos genéricos y riesgos específicos muy concretos, se multiplicaron por 10.000. Vimos también que había puestos de trabajo que sí que tenían cierta costumbre al teletrabajo, ¿no? ¿Quién no dentro de su empresa, dentro de los perfiles cuello blanco que se dicen, pues no te has llevado el portátil una noche a casa, ¿no? Un viernes, o has trabajado un domingo por la tarde porque te enganchas? Pero hay un montón de perfiles que no, entre ellos, por ejemplo, el sector comercial. Los comerciales que salían a vender no estaban acostumbrados a teletrabajar, y mucho menos con la situación que se produjo de golpe. Ya os digo que no hubo tiempo de capacidad de reacción, ¿no? ¿Qué nos encontramos? ¿Qué nos transmitían los trabajadores? Primero, problemas de un nuevo entorno de trabajo. Todo había cambiado, yo ya no tenía mi mesa de despacho, no tenía mi ubicación normal, no tenía los medios materiales con los que cuento en mi oficina. Y esto era importante, porque sobre todo las empresas se han dedicado, muchas de ellas, solamente a dar ordenadores y a mandar a crear VPN, líneas seguras de conexión, y así vamos avanzando. Y sí que generaba un nivel de estrés altísimo a los trabajadores el readaptarse a esa situación, ¿no? Por otro lado, teníamos el aislamiento social y confinamiento. Es decir, ya no es el hecho de usted teletrabaja y sigue con su vida normal fuera de su horario, sino que además me enfrento a un confinamiento que no tiene fecha de fin. No tenía en ese momento, y creo que ahora todavía poco a poco vamos saliendo de esto, pero no había una fecha de fin. No sabíamos si esto iba a durar una semana, iba a durar 15 días. Y todo era un escenario nuevo también, pero también era un escenario nuevo para nuestras familias. Porque sí que vamos a hablar hoy mucho de conciliación, ¿no? En el ratito que me toca a mí. Por otro lado, teníamos la parte de separar espacios profesionales y personales, ¿vale? Que ese es el tema de la situación personal de cada uno. No todos hemos vivido la misma situación. Yo os pongo un ejemplo personal. Yo soy divorciado, tengo 3 hijas, me llevo muy bien con mi exmujer y ella las tenía en casa. Y toda la semana a mí me permitía trabajar y el fin de semana se venían conmigo, ¿no? Me permitía alternar, ¿vale? Pero no es lo habitual, no es lo normal, sino que ha habido un momento de situación personal muy complejo, con muchos dependientes y que además teníamos un problema serio de incertidumbre y de miedo, que es lo que estamos ahora en esa segunda fase del miedo y la incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué impactos estoy recibiendo? No solamente de mi empresa, y luego veremos buenas praxis y malas praxis de esto, sino que estoy viendo también, estamos viendo
la incertidumbre socioeconómica, ¿no? ¿Qué pasará después del COVID, ¿no? ¿Dónde acabaremos? Y ese impacto, sobre todo mediático, que estamos recibiendo es bastante duro. Ayer salía noticia en prensa de que Nissan cierra la fábrica de Barcelona, eso son 20.000 personas. Y todos estamos trabajando y no sabemos en qué momento, cómo nos afectará esto a la salud. Y además pretendemos, en el mundo de la empresa, que sigamos trabajando y que sigamos haciéndolo igual y que además sigamos adaptándonos a ciertos momentos y a ciertas complicaciones que no están claros, ¿no? Vale, el reto lo planteamos de tal manera que era, pues vamos a empezar a facilitar las cosas, ¿no? Y era, vamos a que la empresa conozca realmente el entorno laboral de su trabajo. Hay una diferencia, fijaros, cuando entra el Real Decreto Ley de COVID, habla por primera vez de que ya no serán los servicios de prevención propios y ajenos de la empresa los que hagan la evaluación del puesto, sino que el propio trabajador puede autoevaluarse, ¿vale? Y esto se ha hecho de muy buena forma y de muy mala manera. Hay empresas que lo que han mandado es un simple checklist, un simple chequeo, me lo mandas y me doy por enterado. Hay otras empresas que realmente han pretendido facilitar el sistema y os voy a poner un ejemplo que es un pequeño vídeo, si soy capaz de arrancarlo, sí, ya está. Donde la autoevaluación se hace de forma los elementos que forman parte gamificada, ¿no? Es una de las partes que conforman las acciones formativas que se realizaron, ¿no? Nosotros tampoco somos ni mejores ni peores que otras empresas, simplemente cogimos nuestro curso de oficinas y despachos y lo redactamos. Tuvimos una capacidad de reacción muy alta e incluimos un módulo de teletrabajo y un módulo COVID, ¿no? Con lo que se sabía del COVID en ese momento, ¿eh? Ya os digo que ese curso ha estado en continua actualización porque cada vez hemos ido aprendiendo más del problema y cada vez hemos ido nutriéndonos más de la información. Esto que estáis viendo es que el trabajador realiza el chequeo según la guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, adaptado a su puesto y le va dando retorno de recomendaciones para mejorar el puesto, ¿eh? Una vez que el trabajador realiza esta actividad y realiza el proceso, lo que hace el propio sistema es mandar un reporte a la empresa con esa autoevaluación y permitía los primeros niveles de comunicación. Yo digo que esta es una de las partes más agradecidas de que hemos tenido un mejor impacto por parte de los trabajadores, ¿no? El ser capaz de facilitarme ya el entorno. Por lo que os digo, porque la gente está trabajando, en algunos casos, en puestos en casa más o menos adecuados, pero la gente está trabajando en la mesa de la cocina o está trabajando sobre una silla, ¿no? de madera, cosas así, ¿no? ¿Vale? Una vez que hacemos esto, imprimimos el reporte que os decía, se lo mandamos a la empresa y luego ya el servicio de prevención propio de la empresa o ajeno toma las decisiones que tenga que tomar, ¿no? Sí que es importante que hemos visto y hacer un hincapié aquí, un pequeño kick-cut, si queréis llamarlo, de que estamos hablando de los héroes, ¿no? Famosos, todo el mundo habla de héroes, ¿no? De los médicos, todo el mundo es un héroe. Pero mirad, ha habido una situación muy extraña, que es que se ha mantenido al margen a los técnicos en prevención en todo este tema. Porque no tenemos claro, y luego lo veremos un poco el debate con Ramón, si esto es algo sanitario, si esto es la ley de prevención de riesgos laborales y hay que aplicarla, si una ley sustituye a la otra. Complicado. Los técnicos han hecho un esfuerzo enorme, enorme, por entender que hay que aplicar 71 normas nuevas, que son las que se han aplicado, os hablo de forma troncal, luego estarán las locales y las autonómicas, ¿eh? Pero solo a nivel nacional ya se han aprobado 71 normas que tienen referencia a prevención de riesgos laborales y sanidad pública. Y es un sin Dios, con perdón de la palabra, para esos técnicos que además se enfrentan a que no siempre han sido, han formado parte de los comités de dirección de las empresas o han tenido esa exposición pública que deben tener. Porque ellos, si realmente alguien sabe de prevención, si realmente alguien sabe de esto, es los técnicos en prevención de riesgos laborales. Y lamentablemente no hemos estado o no han estado en esa visibilidad importante, ¿no? Seguimos. Otra de las cosas que tienen que hacer las empresas, que deberíamos haber hecho ya, es crear canales de comunicación, tanto individuales como en grupo, pero aquí no estamos hablando solamente del canal de comunicación tecnológico. No es que me des un Team, no es que me des un Zoom como el que tenemos ahora, sino que realmente me des herramientas de comunicación ágiles y tanto individuales, es decir, que yo pueda relacionarme como me relacionaba hasta ahora con mi mando intermedio, me relacionaba con mi dirección, como a nivel grupal. Es decir, los equipos pueden teletrabajar en distancia y deben
poder hacerlo en las mejores condiciones posibles. Mirad, el GEA Group somos una empresa que, quitándome a mí, la mayoría son mujeres, no, la mayoría no, todas son mujeres. Estamos muy acostumbrados al teletrabajo y al el trabajo en remoto, ¿no? Pero no es lo habitual tampoco, ¿no? Lo habitual es que tenemos un nivel de presencialismo en España, en el que tenemos que estar siempre en la oficina y que se nos vea, ¿no? Y a veces cuando se dio el salto, ya os digo que esto fue muy rápido, las empresas donde más inversión se hizo fue en sistemas informáticos, en iCloud, en VPNs y en sistemas de comunicación. No se ha hecho del todo bien, porque no hemos sido muy transparentes. No somos a veces capaces de comunicar el por qué estamos haciendo las cosas. Y nos seguimos poniendo en esa lectura de que el trabajador nos sigue viendo, y no es cierto. Es decir, el trabajador ahora tiene un espacio más íntimo, más personal y más de aislamiento. Y esta parte es muy importante, ¿eh? Lo que más yo creo que podemos tocar hoy o destacar de la experiencia que hemos tenido, que ha sido el aislamiento de sentirse lejos de su organización, ¿no? Otra cosa que tenemos que intentar hacer como empresa, y esto a veces se nos olvida sin COVID, con COVID más, que es garantizar las cargas de trabajo equilibradas y establecer unos objetivos y plazos razonables. El mundo hoy no es como era hace 2 meses. No podemos intentar que los objetivos sean los mismos porque la situación personal y profesional ha cambiado. Mi entorno laboral ha cambiado. Ahora trabajo desde casa y tengo unas situaciones distintas. Los horarios han cambiado. Luego veremos el tema de horarios, que es interesante, ¿no? Y sin embargo hay empresas que todavía no tienen claro cómo es el objetivo y en qué plazo es razonable, porque no va a ser igual que el que teníamos antes. El plazo va a variar seguro, ¿vale? Seguro. En algunos casos a mejor y en otros casos a peor. Pero es importantísimo ser capaces de garantizar cargas de trabajo equilibradas para no generar más estrés del que ya tiene el propio trabajador. Y esto es relevante. Hay que ser muy claros y ser muy directos en los nuevos procesos de trabajo. Porque también han cambiado. Cómo nos comunicamos con nuestros clientes, cómo nos comunicamos con nuestros proveedores, cómo nos comunicamos o cómo dejamos el registro de lo que hacemos y cómo es el procedimiento de comunicación para realizar una webinar o una reunión de trabajo. Importantísimo la definición clara del proceso de trabajo. Y además con total transparencia, ¿eh? Yo creo que las empresas no tenemos por qué ocultar, ni yo creo que la mayoría no lo hacemos, evidentemente. Pero tenemos que tener en cuenta, ya os digo, que no hay ese factor de comunicación directa que había antes, sino que ahora tenemos de por medio una pantalla y hay una parte importante de comunicación que se nos va quedando por el camino. Entonces hay que ser muy... tan de moda que está la palabra de la guerra, ¿no? Que estamos en guerra, yo no estoy muy de acuerdo con esa definición, pero sí que estamos en territorio comanche. Es decir, estamos avanzando por un momento de incertidumbre muy, muy claro, pero tanto empresa como trabajador. Y es importantísimo que el trabajador tenga una comunicación clara y directa sobre cómo debe ser su proceso de trabajo. Acordar, y esto es importantísimo, un horario de disponibilidad, teniendo en cuenta la situación familiar. En nuestro caso, en el de muchas empresas, también tenemos proyectos internacionales. Y a veces convocas una webinar a las 4 de la mañana, porque el que te ha convocado a webinar es que resulta que está en México y ahí son 12 horas menos, ¿no? O 10 horas menos. Y que además tenemos que tener en cuenta que ya no tenemos a los niños o a la familia dependiente en el cole, o no los tenemos en una residencia, ¿no? O en un centro de día. Mi situación familiar ha podido cambiar muchísimo en estas 2 semanas, la de todos, ¿no? Y esto es importantísimo, que los horarios deben ser flexibles, pero siempre también acotando ese horario laboral, ¿vale? Esa disponibilidad que tenemos que tener. También el trabajador tiene que aprender y debe cambiar la actitud y debe cambiar un poco el planteamiento, ¿no? Sobre todo a la hora de planificar y cumplir una rutina horaria, igual que la teníamos antes. La diferencia está en que antes yo me levantaba a las 6, salía de casa a las 7, cogía el coche, llegaba a la oficina a las 8 y me iba a las 3, o me iba a las 5 de la tarde. Ahora ya no. Y ahora tengo 1000 variables de modificación de mi rutina que están ahí, que son lo que decíamos, entre la familia, los niños, las videoconferencias, las cargas de trabajo y demás. Pero es importantísimo que para la salud mental del propio trabajador tenga clara su rutina y que la aplique. Salvo que situaciones de emergencia no ha tenido por qué cambiar la situación horaria
y si la carga de trabajo es adecuada y el trabajador es realmente operativo, puede conseguir mantener ese ritmo. Importantísimo mantener el contacto social con tus compañeros. Pero cuando hablo de contacto social no hablo de contacto profesional, hablo de contacto social. De ser capaces, en esas reuniones de todas las mañanas a las 8, a la hora que se planifiquen, de ser capaz también de saber cómo están los demás, cómo estamos, y transmitir también nosotros, desde el punto de vista emocional, cómo nos vamos encontrando día a día, porque eso nos va a permitir crear grupo, y si ya lo teníamos creado, mantenerlo. Esto es importantísimo en una empresa, ser capaces de mantener nuestro contacto social con compañeros. En el tema personal yo no voy a entrar, ¿vale? En el tema de COVID fuera de trabajo, hay expertos que saben mucho más que yo de todo esto, ¿no? En principio, eso fue un poco la experiencia que hemos vivido, ¿no? Y la situación que hemos vivido y hacia dónde vamos, ¿no? Lo que nosotros entendemos que estamos viendo, ¿no? Pues yo creo que nos movemos en un entorno difícil porque son excesivos cambios de paradigma desde el punto de vista de la empresa. Creo que el teletrabajo ha llegado para quedarse, pero no creo que vaya a quedarse con el impacto que creemos que se va a quedar. Creo que las empresas y trabajadores tenemos que hacer todos una reflexión de qué es el teletrabajo. Creo que es el mundo de la formación, que es un poco donde nosotros más nos movemos, donde más trabajamos, ha descubierto el e-learning. Está bien, después de 15 años, ¿no? 20 años. Por primera vez sí que se está viendo una exigencia por parte de las empresas y de los trabajadores en la calidad del e-learning que se imparte, en la formación. No creo que vaya a sustituir a la formación presencial. Creo que sí que va a permitir lo que algunas personas llevábamos luchando y peleando, entre ellos Ramón, apoyándonos, de que la formación tiene que ser semipresencial, de que las nuevas tecnologías están aquí para quedarse, que podemos ser capaces de formar con una app, podemos ser capaces de formar con Serious Game, podemos ser capaces de formar de mil maneras, conviviendo con esa formación que durante los próximos, yo calculo que 1 año, 2 años, esa formación presencial, tal cual la entendíamos, no va a existir. No va a ser posible de convivir. A nivel mundo de la prevención, yo creo que estamos perdiendo, los técnicos en prevención, yo también soy técnico en prevención, estamos perdiendo la oportunidad de la visibilidad. Y la oportunidad de darle la importancia y que nos permitan formar parte de la toma de decisiones de lo que está pasando con el COVID. Porque, vuelvo a repetir, estamos un poco fuera de las empresas, nos miran, ahora se giran, nos miran, pero no todo consiste en comprar gel, no todo consiste en comprar mascarillas, sino que realmente los que saben de prevención deben estar en esta partida, ¿no? Y ahí creo que el gobierno también tiene que hacer una buena reflexión, ¿eh? Esperemos que eso cambie, que por primera vez, y yo creo que este tsunami nos ha permitido a todos valorar muchísimo, muchísimo la salud personal. Ahora vamos por la calle y la inmensa mayoría de la gente va con su mascarilla. Y tenemos todos un conocimiento de las mascarillas FF, no sé qué, 2, no sé cuántito, impresionante, ¿eh? Lo que en la vida se había hablado en una empresa de para qué vale una mascarilla, ¿no? Y que era un EPI. Y curiosamente, hablamos muchísimo de los EPIs ahora. Creo que mucha gente no tiene claro todavía lo que es un EPI, ¿no? Pero bueno, eso nos va a permitir también, en ese retorno, en esa desescalada, es un poco lo que va a hablar ahora Ramón, de la importancia de los planes de contingencia y de cómo volver a nuestro día a día, ¿no? Por último, para luego ya no quitarle más tiempo a Ramón y dejar cosas para el debate luego si queréis o las preguntas que queréis hacernos, sí dejar una reflexión. Yo lo decía antes de empezar, corren buenos tiempos para la gente marchosa, ¿no? Yo creo que no tenemos que bloquearnos. Yo creo que evidentemente la situación es lo suficientemente compleja y lo suficientemente difícil como empresa. Pero tenemos que ser valientes. Y los valientes lo que tenemos que hacer es dar el paso adelante y entender que la prevención hoy por hoy es clave. No solamente a nivel profesional, también a nivel personal. Y tenemos que ser transmisores, correas de transmisión para hacerlo. Por último, dar las gracias a todas las pymes que están abriendo. Gracias a gente que está haciendo un esfuerzo económico brutal y que han tenido una situación muy, muy complicada. Algunos ya nos podemos cortar el pelo y algunos podemos hacer cosas, ¿no? Agradecer a todas las pymes que componen Cámara, que no son pocas, y a las medianas empresas, ¿no? Las grandes, gracias por liderar con inversión en la investigación, ¿no? Pero sobre todo a la pyme, que hoy ha abierto y ha sacado, ¿no?
Muy bien, gracias Gabriel. Cada vez que dices Ramón os contará, a mí se me pone el corazón en un puño hasta que me doy cuenta que te refieres al otro Ramón, a Ramón Correcto. Merlos, que es el que, bueno, el que va a introducir ahora en la siguiente presentación. Aprovecho para para recordaros que podéis formularnos preguntas, ya hemos recibido alguna, tenéis abierto el canal de preguntas y respuestas de la aplicación, las vamos recibiendo y al final, cuando termine Ramón, se las planteamos. Ramón, perdona que haya metido allí baza un segundo. Es todo tuyo, gracias. Te confieso que a mí también se me pone el corazón en un puño cada vez que dice Gabriel que voy a contar, porque al final me tengo que tomar nota y veremos a ver si lo que cuento es lo que considera que te voy a contar. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Cámara la invitación y a Gabriel cuando me propuso la idea. Yo soy de los que me va a la marcha, entonces siempre que Gabriel me llama lo dejo todo y colaboro con él porque me encanta participar con él en conferencias. Bueno, yo voy a hablar tampoco quiero meterme en temas muy legales y muy jurídicos, porque además tampoco soy jurista, perdón, pero también es cierto que hay que contar ciertas cosas que creo que todavía nos ha llegado. Me encanta, yo hace poco di una conferencia sobre esto también, utilicé la famosa frase de Benedetti, que la primera se la oí a Gabriel y me encanta porque es así, ¿no? Nos ha costado de la ley de prevención casi 25 años aprender un poco a cómo manejar la gestión preventiva de las empresas y de repente nos aparece algo en el que continuamente tenemos cambios normativos, no terminamos de saber cómo funciona el propio virus. Como dice el tío más famoso de España, don Fernando Simón, cada día es un aprendizaje nuevo o el virus nos dice algo nuevo y es muy complicado, ¿no? Sí es cierto que hay cosas como, por ejemplo, el tema del teletrabajo, comentaba Gabriel. Yo siempre, bueno, tuve la ocasión de participar en un libro, una publicación para la COE sobre Smart Working, que no deja de ser teletrabajo y un poquitín más. Y se supone que este tipo de trabajo, de forma de trabajo es para conciliar, ¿no? Y yo la verdad es que mi experiencia personal y la de muchos es que menos conciliar de todo desde que apareció el tema del COVID, porque al final también recordemos que legalmente tenemos la obligación de la desconexión digital, pero la realidad es que al final estamos conectados. Bueno, yo hace 2 semanas estaba dando una conferencia en Ecuador que era a las 9 de la mañana en Ecuador, pero empezaba un sábado, pero empezaba a las 4 de la tarde hora española y terminaba a las 9 y pico de la noche. Es decir, al final esto nos abre muchas posibilidades, nos da la opción de llegar a todos sitios de una forma mucho más fácil, evitando viajes, con el coste que se supone de tiempo, de dinero, pero es cierto que no está facilitando demasiado la conciliación porque yo creo que esta forma de trabajar es una cosa que tenemos que verlo. Veía una pregunta en el chat sobre el tema psicosocial y es cierto que tanto la vuelta al trabajo o el proceso de desescalada como la propia forma de trabajar ahora, tenemos que ver el tema psicosocial porque es muy complicado separar. Me ha encantado la foto de Gabriel de la madre con los 2 niños allí, porque esa es la realidad absoluta, ¿no? Y además los niños quieren toda tu atención. Es una cosa curiosa, ¿no? O sea, ni siquiera es para estar al lado tuyo que estés trabajando, ellos quieren que tú estés viendo, estés pendiente de lo que están haciendo. Bueno, dicho después de soltar este rollo, voy a hacer compartir mi pantalla. Insisto, no me voy a meter mucho en temas legales, pero sí que me gustaría comentar por cierto tipo de aspectos que es importante. Pero claro, al final yo creo, hemos estado hablando mucho de coronavirus en todos los web, blogs, en todos los foros, en LinkedIn, en Twitter, etcétera, y al final la eterna discusión si esto es un tema de salud pública o es un tema de salud laboral, ¿no? Y al final parece, lo que defendemos que es un tema, sobre todo en empresas que no son puramente sanitarias o sociosanitarias, parece que el tema queremos que no vaya con nosotros. Yo creo que está clarísimo que todas las empresas estamos haciendo lo posible o lo materialmente posible, o la gran mayoría de empresas, por adoptar medidas para evitar el posible contagio de nuestros trabajadores. Yo tengo la suerte, comentaba Gabriel, yo tengo la gran suerte de que desde que empezó esto, casi todas las decisiones que se han tomado por parte de mi organización han contado conmigo. Eso no ha sido nada fácil, ha sido muy duro. Tienes que dar un paso adelante. Es muy interesante y muy enriquecedor, pero no es nada fácil. Pero es cierto que al final los técnicos de prevención echamos un poco de menos que se cuente con nosotros para cierto tipo de decisiones. Al final yo siempre, los que me seguís un poco
Sabéis que siempre he dicho que más pronto que tarde el técnico de prevención, el responsable de prevención, tiene que estar en el consejo de administración o en de las empresas participando en las decisiones, igual que está el financiero, está el de recursos humanos, porque al final, o porque al final los temas medioambientales, los temas de prevención, son temas que abarcan la propia política de la empresa. Yo creo que es muy importante que las decisiones vayan un poco consensuadas. No sé si significa que tengas voz o no tengas voto, pero sí por lo menos que participes a nivel de asesoramiento, de dar opiniones, etc. Es muy importante. La verdad es que en ese sentido sí que me siento un privilegiado por haber podido participar. Bien, voy a poner una serie de esquemas, voy a ir muy rápido porque además no tengo demasiado tiempo y tampoco quiero entrar en temas de estos que yo, puramente legales, que yo creo que ya muchos domináis. Además veo que hay como asistente gente de compañeros de mucho nivel, que seguramente saben más que yo de esto. Pero sí que no me he resistido a poner 3 o 4 esquemas que publicó la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia, que creo que está muy bien. Es una guía que está en mi blog y en diferentes sitios, a la dirección, elaborada por el jefe de la Unidad de Prevención de Dirección de Trabajo de Murcia, José Antonio Sanz. Y yo creo que están muy bien los esquemas y son muy instructivos. Los dejo ahí, supongo que luego se entregará la presentación. De todas formas, están en mi blog para descargarla, la propia guía, o sea que no hay ningún problema, pero yo creo que sí es interesante ponerla por un poco por encima. Simplemente, este esquema, evidentemente, para el personal sanitario, el personal sociosanitario, hospitales, lavanderías que laven ropa sanitaria, laboratorios, etcétera, aquí sí es un tema laboral, evidentemente. Por lo tanto, se tiene que aplicar todo lo que establece la normativa de prevención de riesgos laborales. Empezando por el propio Real Decreto de riesgo biológico, el 664, ¿no? Entonces, aquí sí que hay que hacer una evaluación de riesgos como tal, como dice el artículo 16 de la Ley de Prevención, hay que informar al trabajador de acuerdo al artículo 16 de la Ley de Prevención, hay que formarlo, etcétera. Y por supuesto, es obligatorio el uso de equipos de protección individual. Por cierto, me hace mucha gracia las mascarillas. Todo el mundo es experto en mascarillas, pero yo veo la televisión y el 99,9% de los sanitarios que aparecen desde que empezó esto en la televisión son sanitarios que llevan mascarillas sanitarias. Y esas mascarillas sanitarias valen exclusivamente para no contagiar a los enfermos, pero los sanitarios, que por eso ha habido tantos contagios y tantos fallecimientos por desgracia, tienen que utilizar como mínimo FFP2, o sea, mascarillas, y casi ninguno he visto en la televisión, todos con mascarillas sanitarias. Por lo tanto, ya es un tema que nos tendremos que hacer mirar, ¿no? Y también, y si no me resisto a decirlo, todo el personal que está utilizando mascarillas FFP2, por ejemplo, en una obra de construcción o una oficina, pues con todos mis respetos, teniendo en cuenta que no hemos tenido mascarillas para los propios sanitarios, me parece un despropósito, pero bueno. Sin más. Bien, para la gran mayoría de sectores, los sectores en los que no son sociosanitarios, pues esto es un tema de salud pública. Y se está discutiendo muchísimo. Hay gente entidades y personas que consideran que el virus, lo cojas donde lo cojas, es un tema de salud laboral, cosa que yo me niego rotundo y la gran mayoría de gente, pero por una cuestión de responsabilidades. O sea, insisto, creo que todos hemos hecho todo lo posible, estamos haciendo todo lo posible en otras empresas por aplicar los protocolos, esos planes de contingencia, pero hay una diferencia entre eso y que consideremos que esto es un tema de salud laboral, porque implica muchísimas responsabilidades, implica responsabilidades administrativas, implica responsabilidades civiles y penales, incluso el recargo de prestaciones si lo consideramos un accidente o una enfermedad como enfermedad profesional por contagio del COVID. Y entonces es un tema que no es baladí, entonces no es una cuestión de aplicar protocolos o no, eso está fuera de toda duda, pero desde el punto de vista legal que le demos, pues implicará mucho lo que pueda generar después, entonces no es un tema sencillo. En cuanto a las medidas son las mismas que serían en el caso de salud laboral, pero la formación y la información no sería una formación de artículo 18 artículo 19 de la Ley de Prevención. No se aplica, por supuesto, el reglamento de riesgos biológicos y hay muchas dudas, insisto, no quiero meterme mucho en temas legales porque es un tema complejo, pero sobre lo que dice el procedimiento del Servicio de Prevención del Ministerio de Sanidad, que bueno, también daría para un debate porque esos documentos hacen el Ministerio de Sanidad o por lo menos no se consensúan con el Ministerio de Trabajo, que es la evaluación de ese riesgo, ¿no? de esa baja probabilidad de exposición. El procedimiento del Servicio de Prevención habla de 3 tablas, las otras 2 son para personal sanitario, sociosanitario. Pero hay una tabla para la gran mayoría de sectores, como puede ser construcción, en la que se habla simplemente no se habla de evaluar el riesgo, se habla como dice el procedimiento, simplemente de establecer medidas, porque es un riesgo bajo exposición y de hecho la propia tabla habla ni siquiera de la no utilización de equipos de protección individual, ¿vale? Entonces, esa evaluación del riesgo
en este tipo de sectores no sería la evaluación de riesgos como tal que se aplica, por ejemplo, en el caso del sociosanitario. ¿Vale? Y de hecho no tenemos ni siquiera, ahora se están empezando a hacer procedimientos sobre la evaluación de riesgo, porque claro, hemos tenido que hay entidades, profesionales elaborando sus propios protocolos o sus propios sistemas de evaluación, pero desde luego no es la evaluación de riesgo del artículo 17 de la ley. Bien, este esquema no voy a entrar, ayer lo publiqué también, está en mi blog, está en LinkedIn, pero sí me gusta centrarme en la parte central, ¿no? La parte de arriba es lo que es la propia ley de prevención, la responsabilidad del empresario de acuerdo al artículo 14 de la ley de prevención. Es un riesgo hecho para construcción, pero bueno, yo creo que vale un poco para todo, pero sí me centro en la parte central, ¿no? O sea, en las preguntas en amarillo. ¿El CHAS es intrínseco e inherente a la naturaleza del trabajo? Hablo siempre de trabajos en los que la propia actividad del trabajo no genera ese riesgo biológico, es decir, trabajos que no son de sanitarios o laboratorios, etc. Evidentemente no. Al no ser intrínseco e inherente a la naturaleza del trabajo, ¿puede provocar un riesgo laboral? No. ¿Riesgo de contagio? Sí, te puedes contagiar porque un compañero te contagie, pero no es laboral, ¿vale? ¿Debe adaptarse a las actividades o medidas previstas para disminuir el riesgo del trabajo? No. ¿Se deben establecer medidas sanitarias? Sí, pero no en cuanto al trabajo. ¿Debe modificarse la evaluación de riesgos? No, lo que estamos hablando. Vale, porque no es un riesgo inherente al trabajo. Cuando sí se aplica el Real Decreto de Riesgo Biológico, sí será un riesgo inherente al trabajo y habrá que modificar la evaluación de riesgos. Y ahí lo dice la propia Guía Técnica del Instituto Nacional sobre el Riesgo Biológico. O sea, habla de situación 1 y situación 2 que se ven ahí, que evidentemente en la gran mayoría de sectores no se da el caso. Insisto, este esquema daría para toda la conferencia, tanto como yo de tener, pero que tengamos claro que el riesgo biológico se genera en las actividades de bajo riesgo, de baja probabilidad de exposición, no son inherentes al trabajo. Al final, el trabajador lo puede contraer el virus en cualquier lugar. De hecho, en construcción, por ejemplo, que en mi ámbito, pues sinceramente, aunque hemos tenido positivos en diferentes sitios, sobre todo en zonas de mucho riesgo, como de muchos focos, como puede ser Madrid, Barcelona, etcétera, en construcción que tenemos ventilación, porque lo más importante de todo, bajo mi punto de vista, es, por supuesto, el distanciamiento y la ventilación. Por cierto, en trabajos en oficinas y en lugares cerrados es importantísimo ventilar. Aquí empezamos un tema que nos debería de preocupar, ¿no? Aparte de todos los sistemas de calefacción y de acondicionado, que por ahí también se puede propagar el virus. Es importantísimo la desinfección de esos equipos, pero ahora la gran mayoría de oficinas que tienen ventanas cerradas, que no permiten la ventilación natural, es un tema muy, muy serio, ¿no? Al final, la nueva construcción, también tenemos que plantear la nueva construcción, que siempre de edificios, ¿no? Esos edificios bioclimáticos que hacemos, pero luego resulta que no permitimos bajo ningún concepto que se pueda abrir una ventana para ventilar. Bien. Y sabéis todos los profesionales que también hubo un procedimiento por parte del Ministerio de Sanidad sobre lo de hacer con los trabajadores especialmente sensibles. Se dijo por activa y por pasiva que la gente, ¿no? Después del periodo del parón, las 2 semanas que hubo del permiso retribuido recuperable, se dijo, no vaya usted a trabajar si tiene más de 60 años, si tiene una tensión alta, si tiene diabetes, etcétera, los casos que ponen ahí, y resulta que solicite usted la baja por enfermedad común, que luego efectos de prestaciones iba a ser por accidente de trabajo, y luego resulta que no se han dado prácticamente ninguna baja a estos trabajos especialmente sensibles. Es verdad que ha sido una auténtica locura, ¿no? Ese procedimiento de servicio de prevención que comento lo decía, el procedimiento a seguir, que se indica aquí, pero luego en el último momento, cuando todo un montón de empresas, incluidos nosotros, habíamos pedido para trabajadores especialmente sensibles estas bajas de riesgo, resulta que sacan un cuadro en el que tampoco menos que o tienes un cáncer terminal o no puedes coger la baja. Yo creo que en sentido muy mal la lentitud del Ministerio de Sanidad, porque si al final planteaban esto, por lo menos ese cuadro que pusieron, que han hecho desde el principio y habernos ahorrado un montón de tiempo y de esfuerzo a todas las empresas. Bien. Yo creo que conocéis todos cómo funciona todo lo que es en empresa. El trabajador se hace un informe de ese trabajador especialmente sensible, el servicio de prevención, la parte médica se dice prevención en base al informe de la empresa, evalúa si ese trabajador realmente es especialmente sensible. La empresa tiene que determinar si no lo puede reubicar en algún sitio, pero claro, estamos hablando mucho del teletrabajo, pero es que el teletrabajo estamos hablando de todas las personas que trabajamos con ordenadores, de una forma digital, pero no nos olvidemos que hay un montón de operarios de construcción del metal que no pueden teletrabajar. Es que aquí
O sea, el criterio, por ejemplo, de la Inspección de Trabajo lo sigue indicando, y el propio Ministerio de Sanidad también, que siempre que se pueda teletrabajo. Pero es que parece que aquí todo el mundo en España teletrabaja. No nos olvidemos, hay un montón de trabajos que no se puede teletrabajar y que de ninguna forma pueden hacer el trabajo que no sea presencialmente. O sea, es un tema que no tenemos que olvidar. Bien. Y como ya casi me paso de tiempo de ir muy rápido, simplemente pues yo quería mostrar un plan de contingencia. En un caso concreto, unas pinceladas en una obra nuestra, o sea, en nuestras obras, pero yo creo que es bastante visual y práctico, yo creo que al final es interesante. Pues claro, esta es otra discusión que tenemos. ¿Dónde dice que se tenga que hacer un plan de contingencia? O sea, realmente esto no está normalizado. El Ministerio de Sanidad, en una guía de buenas prácticas, si no recuerdo el 11 de abril, indica que es recomendable la adopción de un plan de contingencia. Lo que está fuera de toda duda es que se tienen que adoptar una serie de medidas sanitarias, pero en ningún sitio dice que el plan de contingencia, solamente en este documento, y habla de recomendación, ¿vale? Lo digo porque, bueno, los que sois especialistas en construcción sabréis que hemos tenido ahí seguimos teniendo una serie de discusión sobre si las medidas a adoptar en una obra de construcción se incluyen en ese plan de contingencia o en el plan de seguridad. Bien, es un ejemplo, cada empresa habrá hecho su propio plan de contingencia, su propio protocolo frente al COVID. Yo simplemente dos pinceladas de un plan nuestro, de lo que hemos incluido, que yo creo que puede ser muy interesante, porque al final lo más importante es esa información y también formación, partiendo de la base, como decía Gabriel, que a ver cómo formas a la gente por COVID, ¿no? Igual que, como sabéis, se ha paralizado toda la formación que no fuese a distancia, online, etcétera, y seguimos contratando personal y tenemos que seguir formando este artículo 18 artículo 19 de prevención. Es un tema muy, muy serio, igual que los reconocimientos médicos tampoco los servicios de prevención lo están haciendo a los trabajadores, y se siguen incorporando trabajadores porque la gente tenemos que continuar con la actividad. La verdad es que al final la implantación de ciertas medidas ha implicado la generación probablemente de otros riesgos o otros problemas que se nos generarán seguramente después. Bien, una estructura de un plan de contingencia, una información sobre el virus, un planteamiento general. En el caso de los protocolos concretos a seguir en la obra, esa es la parte gruesa del protocolo. Primero unas medidas generales, las que todos conocemos, distanciamiento, higiene, etcétera. Luego unas concretas en la obra. O sea, en cada obra al final tenemos que establecer una serie de medidas en función de la obra, porque todas las obras son diferentes, hay diferentes tipos de instalaciones sanitarias, están divididas en un sitio, en otro, etcétera. Entonces ahí sí que hay bastantes medidas incluidas. De hecho, a ver, no está desarrollado. Sí, está desarrollado, pero prefiero desarrollarlo más a continuación de estos puntos que vienen después. Bien, la jornada de trabajo, en la gran mayoría de empresas hemos hecho jornada continua para evitar el mayor, en el caso de las obras, el mayor tiempo de exposición de los trabajadores en comedores, en zonas comunes, etcétera. Pues en muchas obras lo que hemos hecho es una jornada de 7 a 3 o para evitar que la gente almuerce, coma en el comedor de la obra, e incluso hemos permitido con las medidas de higiene correspondientes que la gente coma en el tajo. Luego, lo de siempre, ¿no? Evitamos el contagio, pero si nos llega una inspección de trabajo dirá que no se puede comer en la propia obra, se puede comer en el estación de bienestar. Pues cierto, insisto, ¿no? Por desgracia, muchas veces la aplicación de medidas implica la generación de otros posibles riesgos, pero bueno, hemos preferido despreciar ese sentido. El tema de coordinación, que sigue estando allí, o sea, esta información sobre estos protocolos aquí tiene que ser conocido por todos los trabajadores. El tema de trabajadores especialmente sensibles que hemos comentado anteriormente. Hicimos también, es un tema importante, cómo actuar frente a un posible caso. De hecho, tuvimos bastantes casos de positivos antes del parón de la actividad. Y de hecho paralizamos diferentes obras por un positivo simplemente de un subcontratista y con lo que ello conlleva. Y precisamente, bueno, la cosa estaba mucho más tranquila, y esta semana hemos tenido un positivo de un arquitecto, en una obra en Madrid, que la semana pasada además estuvo en la obra, estuvo en contacto hasta con el dueño de mi empresa. Lo que pasa que, bueno, con la estableciendo los protocolos hubo distanciamiento, todo el mundo lleva mascarillas y por tanto no hemos hecho nada porque entendemos que no ha habido ningún tipo de contacto estrecho que dice el Ministerio de Sanidad. Pero esta semana hemos tenido ahí un positivo de un arquitecto de una obra. Bien, hemos hecho mucha cartelería. Yo creo que es muy importante reforzar en la cartelería la señalización, la información.
y, por supuesto, la limpieza y desinfección de las instalaciones es algo absolutamente importante. Bien, simplemente y muy rápidamente, eso termina en un par de minutos. La información general, lo que hablábamos, de las medidas sanitarias, que es la parte más importante del protocolo, pues hemos establecido qué se tiene que hacer antes de ir al centro de trabajo, en el propio desplazamiento, en el acceso a la obra, durante la propia ejecución de los trabajos, durante la instalación la utilización de instalaciones de higiene, comedores y vestuarios, que es uno de los momentos clave donde más contagio puede haber, igual que durante la utilización de oficinas compartidas, en las pausas y descansos. Yo me he dado cuenta, he hecho visitas a obra y me he dado cuenta que estamos acostumbrados, los latinos estamos acostumbrados a estar cerca de la otra persona. Y muchas veces a mí la gente se me acercaba y yo iba huyendo, ¿no? Para el otro lado. Pero es curioso porque estamos acostumbrados a hablar a menos de 1 metro. Entonces, eso de estar hablando a 2 metros, que es muy habitual en otras sociedades, pues en España es muy complicado. Entonces, aunque estemos con mascarilla o aunque sepamos que es importante esa medida, tenemos esa costumbre, ¿no? Estar cerca de la otra persona. Es un tema complicado. Bien, en la salida de la obra, también medidas en cuanto al material que nos viene a la propia obra. Por supuesto, muy importante el tema de materiales contaminados, papel, todo lo que se genera de la limpieza y desinfección, pues es muy importante cómo se maneja eso para evitar posibles contagios. Y las propias reuniones y visitas de personal ajeno a la obra, que por supuesto, como imaginaréis, hemos intentado evitar la medida posible, mucha videollamada y mucho a distancia, pero evitando el contacto físico. Bien. Esto, vale, bueno, sí, la jornada de trabajo, la media información, la actuación en caso de posibles casos, que ya hemos visto. Y simplemente, ya para terminar, 4 pinceladas de cosas que lleva el protocolo, ¿no? Simplemente cosas informativas que al final pues a la gente le viene bien para aclarar ciertos conceptos, ¿no? El tema del desplazamiento, que hubo muchísimas dudas, si cuánta gente puede ir en un coche, si 1, si 2, si no sé qué. Pero bueno, al final, insisto, tenemos que acostumbrarnos a hacer una cosa que no cuidamos mucho. Gabriel lo hace muy bien en su empresa. Eliminar todo lo que se pueda el texto, la gente no, ni siquiera nosotros, yo primero que hago cuando leo un artículo es ver en muchos que ya nos ponen, este artículo se lee en 7 minutos, es lo primero que hago. O sea, vamos buscando, porque andamos con mucho lío todo el mundo, con mucho tal, nos llega mucha información y yo a veces cuando me pongo a leer algo me parece muy interesante y luego hago para abajo y cuando veo que es larguísimo lo dejo para otro momento si lo puedo leer, porque todos andamos. Entonces tenemos que buscar información al personal, además al personal de obra, nivel de estudios que tienen, que sea lo más visual posible, que huir lo más posible del texto y, por supuesto, incluso la barrera de idioma, ¿no? O sea, ese dibujo, estos dibujos que hay aquí del vehículo, me da igual que seas israelí, que americano, que francés o español, es decir, lo entiendes. Entonces tenemos que evitar, en la medida posible, pues el texto y ir a documentos que sean lo más didácticos posible. Bien, por supuesto el tema muy importante, la colocación de dispensadores en todas las zonas de paso, de higiene cuando se entra, cuando se sale. Yo sinceramente, y siento ser crítico, todavía no he entendido el tema de los guantes. A ver, puedo entender que una persona en una oficina puede llevar unos guantes, que tampoco. Pero, o sea, al final, cuando yo uso un guante, en cuanto toco algo, ya está contaminado. Entonces tengo que estar continuamente echándole gel hidroalcohólico al guante. Entonces, ¿para qué uso guantes? Voy a usar manos, voy a tener mi gel hidroalcohólico, mi jabón de mano, voy a estar lavándome constantemente las manos. No termino de entender el tema de los guantes, sinceramente. Pero bueno, mucha gente los lleva, se ha hablado mucho de los guantes. En construcción todavía lo entiendo menos, pero para hacer trabajos, evidentemente, el guante puro de seguridad de la obra. Pero creo que lo importante es la higiene y al final, para llevar un guante, para que cada 5 minutos te estar echando el gel hidroalcohólico al guante, pues no tiene, para mi punto de vista, no tiene ningún sentido. Tema de la toma de temperatura, un tema muy polémico, si se puede, si no se puede, el Ministerio de Sanidad dice una cosa, algunos decimos otra, si esto es parte de la vigilancia de salud, artículo 20 de la ley de prevención, la Agencia de Protección de Datos ha dicho otra, porque claro, es muy importante el tema de la confidencialidad, ¿no? De los datos o sea, qué uso haces de si te tomas a la temperatura de un trabajador, ¿no? Partiendo de la base de que si te sale con fiebre, lo único que sabes es que tiene fiebre, no que tiene COVID. ¿Vale? Entonces puede ser una medida incluso discriminatoria, ¿no? Es un tema complejo, pero bueno, ha sido una medida bastante bien acogida por la gente. Yo creo que nosotros lo estamos aplicando en nuestras obras y mucha gente, pero es un efecto más placebo que otra cosa, pero de seguridad. Pero es que hay un tema que aunque parezca, no sé si es políticamente correcto decirlo o no, pero hemos adoptado un montón de medidas que seguramente no son las mejores, pero dan seguridad, dan confianza a los trabajadores. Yo creo que es un tema que también es importante. O sea, esta medida yo no sé hasta qué punto nos va a evitar, puede ser que nos evite que consigamos una persona que pueda
tener COVID y en un momento esté empezando con fiebre, puede ser que lo pueda determinar, pero eso es un caso entre 1000. Pero en cambio son medidas que a la gente le reconforta, le da garantía, ¿no? Y el efecto psicológico yo creo que también es importante. Y siento decirlo así, pero a veces las cosas, aparte de serlo, tienen que parecerlo. Bien. Esto es lo más importante, esto es fundamental, el distanciamiento, no siempre es fácil en ningún centro de trabajo, en la obra tampoco, pero yo sinceramente, no sé si habrá alguna pregunta por ahí, todo el mundo en construcción, mascarilla, bajo el punto de vista, no. Ahora, estamos hablando de una zona ventilada, en casi cualquier obra tenemos zona ventilada, pues si estamos trabajando en edificación de una vivienda, podemos abrir las ventanas y tal, y a veces que no se puede garantizar esto, pues estás replanteando, estás haciendo trabajos que tienes que estar juntos. En ese caso, pues muy bien, mascarilla, pero higiénica, pero en la gran mayoría de los casos yo creo que las mascarillas, a mí me hizo muchísima gracia cuando empezó todo esto, sobre todo en Madrid, la policía de Madrid visitando obras, viendo si la gente lleva mascarilla, pasando informes a sanidad, una auténtica locura que yo no he terminado de entender. Y de hecho sigue haciéndose así, porque hace poco me ha llegado un requerimiento también del inspector de trabajo que decía en la obra que no había guantes, no había mascarillas, sí, porque antes si se guardan las distancias o no. Cada vez se está implantando más este tipo de... Desde luego esto es mucho mejor en cuanto para el trabajador, para la comunidad del trabajador, porque no nos olvidemos que estamos ya casi en verano y en mi zona en concreto, en la zona de Levante, trabajar a 40 grados con mascarilla, luego vendrán los golpes de calor y entonces, insisto, a veces las medidas sanitarias nos harán generar riesgos nuevos, así que mucho cuidado con eso. Pero bueno, estas pantallas al final tampoco evitan que el virus de alguien que estornuda esté en la atmósfera, entonces realmente si somos puristas haría falta esto más la mascarilla, pero bueno, eso ya me parece, más en construcción. Muy importante, como decía, las instalaciones de higiene, que quede clarísimo el aforo máximo, que se guarden las distancias de seguridad dentro de los locales, dentro de las instalaciones. Esto es lo más importante, que es donde se puede contagiar el virus. Muy importante la señalización, la higiene, por supuesto, que utilicemos todo tipo de desinfectantes, etcétera. Zonas de lavado, zonas puntos limpios de lavado de manos, con gel hidroalcohólico, etcétera. Se pueden hacer muchas medidas que yo creo que bastante interesantes. Y por supuesto, como decía, el tema del desecho de esos materiales. Bien, y luego pues señalización, cartelería informativa que hemos instalado por toda la obra, por diferentes puntos. ¿Sabes? Es súper importante, cada uno hace la suya, pero es importante, pues eso, machacar continuamente con información, recuerda, adopta medidas, etcétera. Y por supuesto, que duda cabe, si se adoptan unas medidas sanitarias o no, me da igual, las empresas tienen que ejercer su poder disciplinario si los trabajadores no cumplen, que no siempre es la empresa la que no pone los medios, sino que en muchos casos los trabajadores porque desprecian este tema o por dejadez o simplemente porque se les olvida guardar esa distancia de seguridad, etcétera. Es importante adoptar las medidas que hagan falta. Bien, yo termino. Si os recomiendo pues que entres en mi blog, diagnósticoprdeconstrucción.com, quien no lo conozca, pues es verdad que publico bastante cosas, aparte de los 6 libros que tengo escritos, tengo 4 de descarga gratuita allí, y bueno, esas son las últimas publicaciones que he hecho. Por desgracia yo no tenía ni la más menor idea de lo que era el COVID, y al final me he hecho un doctorado aquí acelerado en 2 meses sobre este tema, hemos tenido que aprender. Yo, lo de Gabriel son 70 normas relacionadas y un montón de guías, todo el mundo, todos los sindicatos, patronal, colegios profesionales, todo el mundo ha hecho su guía, o sus guías, o sus protocolos. Ha sido una auténtica locura, hemos tenido que aprender muchísimo sobre esta materia y bueno, seguimos aprendiendo porque lógicamente nos queda mucho que aprender del virus y cómo se propaga y de qué forma se sigue sin tener mucho desconocimiento y mucha información sobre él, pero es cierto que bueno, vamos un poco intentando aprender todos de todos y la verdad es que si os dais cuenta, pues los últimos 6-7 artículos que he publicado en mi blog son todos sobre la misma materia. Es una cosa que nos ha llegado para quedarse, por supuesto. Seguramente habrá más brotes en invierno, esperemos que no a este nivel, pero sí que tenemos que adoptar medidas. Me da igual sanitarias o laborales, bueno, no me da igual, pero en cualquier caso sí hay que adoptar esas medidas. Y sí que nos va a cambiar mucho la forma de trabajo y por supuesto, la higiene. La higiene es fundamental, es un tema que sí que tenemos que reflexionar. Muchas gracias. Muy bien, gracias Ramón. Veo que estás quitando la presentación. Bueno, oye, tenemos muchas preguntas. Vamos a intentar abordarlas todas, a ver si es posible. Luego necesitaremos que las respuestas sean en lo más concisas, enfocadas posibles. Tenemos muchas preguntas y tenemos también muchos comentarios en el chat y en
y en la función de preguntas, de reconocimiento, de agradecimiento. Es una exposición, la de ambos, que está claro que ha gustado. Bueno, vamos allí con las preguntas. Esther Rodríguez pregunta por los riesgos psicosociales producidos por el propio confinamiento. Hasta qué punto esto tiene la consideración de riesgo laboral. Creo que la pregunta era para ti, Gabriel, porque surgía en el contexto de tu intervención. Espera, que te activo el audio. Tendrás que activártelo tú, que yo veo que no... Perdón, no te preocupes. Ahí está, sí. No sé si me oís ahora. Sí, perfecto. Vale. Hablábamos antes un poco de incertidumbre, ¿vale? Y reflexionando sobre lo que decía Ramón también ahora, es que no nos volvamos locos. Es decir, al final, esto es prevención. Riesgo laboral, sanitario. Sí que es cierto que desde el punto de vista psicosocial no somos capaces todavía de medir el impacto real que va a tener, pero no el teletrabajo, el confinamiento, la vuelta al trabajo, en enfrentarnos a esas situaciones que decía Ramón, que lo ha definido muy bien, que es que somos también latinos, ¿no? Y que los latinos tenemos una forma de vivir, una forma de entender, una forma de relacionarnos. Pero muy, muy complicado el ser capaces ahora de ver cuál va a ser el impacto real que va a tener el COVID desde el punto de vista psicosocial. Muy, muy complicado. No creo que no ha pasado el tiempo suficiente como para poder verlo. A mí me preocupa mucho más, como profesional, el impacto que va a tener no esta oleada, sino si tenemos una segunda oleada. Y si tenemos que volver a confinarnos, sí creo que la reacción será mucho, mucho más perjudicial para el trabajador y para la empresa, evidentemente, pero desde el punto de vista psicosocial, sobre todo para el trabajador, ¿no? Muy bien. Hay otra pregunta para ti, Gabriel, también. Bueno, claro, como las estoy viendo en orden, pues la primera oleada va para ti y la segunda irá para Ramón. Raúl Mulero pregunta por la compatibilización del horario laboral con la atención a los hijos. Se supone que se interrumpe nuestro horario laboral cada vez que, en nuestras 8 horas de trabajo, cada vez que tenemos que estar atendiendo a nuestros hijos. ¿Esto cómo se regula? ¿Cómo la exigencia está de las empresas? Pues lamentablemente es que no es regulable. Es decir, una cosa, y lo decía al principio de la intervención, es que esto no es teletrabajo lo que estamos viviendo. Es una situación de crisis donde paralizamos toda una sociedad, la confinamos y tenemos que seguir teniendo actividad, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir atendiendo a nuestros hijos. No hay una varita mágica. Y evidentemente, como bien dice Ramón, cuando un niño requiere tu atención, lo requiere al 100%. Tenemos que jugar y convivir un poco con nuestro horario laboral, tenemos que intentar conciliar también las empresas, ser a veces asertivas en ese sentido, ¿no? Y empáticas, ¿no? Ser un poco empáticos también, y que los medios de comunicación internos entre empresa y trabajador se puedan modificar, los horarios se puedan modificar, pero no siempre es posible. Como también dice Ramón, es decir, ahora a la vuelta al trabajo, pues no todo el mundo puede trabajar. Un señor fresador no por eso puede llevar a fresador a casa. Entonces, hay distintos escenarios, distintas situaciones que yo creo que ahora estamos en esa parte de aprendizaje, pero que va a ser mucho, mucho más compleja en septiembre, ¿no? También os anticipo, mi sensación es que esa vuelta a la nueva normalidad, pues seguramente tenga de normalidad poco, ¿no? Creo que tenemos que aprender ahora también a convivir con esta situación, ¿no? Tanto empresa como trabajadores. Pues, ambas partes deben poner de su parte para poder seguir produciendo, ¿no? Pues si no será imposible. Muy bien. Hay una intervención un poco cañera de Raquel Baños, que, bueno, más que una pregunta, es un reivindicar a los técnicos de protección de riesgos laborales. Que ¿quién cuida a los técnicos en riesgos laborales? Dice que la caridad siempre empieza por uno mismo. Pues la verdad es que sí. O sea, luego Ramón ya ahora contestará también, que le he visto ahí que se ha saltado. Yo creo, también creo que tenemos que hacer un ejercicio de reflexión interna, los técnicos de prevención. Y sobre todo el cómo funciona la prevención en este país. Desde el punto de vista incluso empresarial, servicios de prevención ajenos, técnicos de prevención de servicios de prevención propios, empresas consultoras que estamos alrededor. Tenemos que hacer una reflexión pura de cómo estamos tratando la prevención y de cómo la estamos entendiendo. Cómo no somos capaces de cuidar al que cuida, que en este caso es el prevencionista, que no ha tenido y no suele tener, salvo con honrosas excepciones como la de Ramón, ¿no? No suelen tener presencia en consejos de administración, no suelen tener ni tan siquiera presencia en consejos de dirección. Y de repente se han encontrado con este tsunami.
Y de repente, además, mal arropado desde el punto de vista normativo. Y además, separando, como decía Ramón, y un poco las voces de la calle, que si esto es sanidad, si esto es prevención, pues esto es pura lógica. Y el plan de contingencia, como bien decía antes Ramón, nos hemos vuelto locos los técnicos de prevención a desarrollar un montón de planes de contingencia cuando a lo mejor lo que tenemos que hacer es una reevaluación del puesto de trabajo. En fin. Bueno, yo Pero creo hay que cuidar. Sí, perdón. No sé si está por aquí el punto de corte de preguntas que llegan ya a Ramón, pero bueno, yo las lanzo y están abiertas evidentemente a que las contestéis el que os parezca más oportuno. Yolanda pregunta por el protocolo que hay que seguir una empresa a la vuelta al trabajo cuando un compañero, a la vuelta al trabajo presencial, se entiende, cuando un compañero se incorpora con síntomas de coronavirus. ¿Qué protocolo hay que seguir con el resto de compañeros? Bueno, yo primero contestar a Raquel, que además es amiga, y una de esas banderadas de los prevencionistas, de los profesionales de la seguridad y salud. Evidente, a ver, yo no soy experto como Raquel o como mi querido Pedro Martínez de la Prosa, que está por ahí, lo veo haciendo comentarios, en riesgos psicosociales, pero yo creo que los técnicos de prevención ahora mismo estamos lo poco que sé de estos temas, cuando a la gente le dan los ataques de ansiedad, no son cuando están en un proceso puro de estrés, que supongo que también, sino cuando ya ese proceso para, ¿no? O sea, parece que te relajas un poco y es cuando te viene todo de golpe, ¿no? Entonces yo creo que a los técnicos de prevención mismo, como estamos en el candelero, estamos ahí un poco, ha sido en una situación muy complicada porque sí, se nos han ninguneado, no tenemos un peso específico, la gran mayoría en las empresas que nos gustaría, la gran mayoría de técnicos de prevención son de servicios de prevención ajenos que no están directamente contratados en las empresas, entonces no dejan de ser un órgano asesor. Y eso es un problema, pero sí es verdad que se nos ha señalado por parte del Ministerio de Sanidad. Porque independientemente de que consideremos que es un riesgo laboral o no, lo que está claro es que lo que el Ministerio de Sanidad ha dicho es: señores, nosotros no tenemos suficientes recursos para controlar esto, para aplicar las medidas sobre esto, aunque es un tema de salud pública. Entonces, Inspección de Trabajo nos la quedamos porque la autoridad sanitaria y ustedes hagan las visitas por nosotros y nos informan si están cumpliendo las empresas o no. Empresas, servicios médicos de empresas, apliquen protocolos y tal, porque nosotros no tenemos medios suficientes como gobierno y como ministerio para hacerlo. Pero claro, al final también se nos ha puesto un poco a los pies de los caballos, incluso con el tema de la evaluación, etcétera. Entonces, es un tema complicado porque, por un lado, no tenemos el suficiente peso específico, pero por otro lado, se nos exige y se nos ha señalado. Y en casi todas las empresas, sí que a mí también me ha pasado, todo el mundo me ha señalado a mí, ¿qué hacemos, ¿no? Cuando muchas veces es un tema más que de medidas sanitarias, de organización de la propia empresa, ¿no? Y es verdad que todo el mundo nos está mirando y eso genera mucho estrés. Yo creo que es un tema muy serio que, como bien dice Gabriel, igual que otras cosas, se va a ir viendo con el paso de los meses, pero hay mucha gente pasándolo muy mal psicológicamente por la presión en la que hemos estado sometidos. Y respecto a la otra pregunta, a ver, un trabajador, si es sintomático, no puede ir a trabajar, evidentemente. Lo primero que tiene que hacer la gente y tiene que tener clarísimo es que cuando tiene fiebre o tiene cualquier proceso, tiene que quedarse en casa y llamar al Servicio Público de Salud y que te digan lo que tiene que hacer. Y evidentemente, si ha tenido un positivo, tiene que pasar, primero estar totalmente curado. Yo no soy sanitario, pero si no recuerdo mal, cuando la gente sale ya después del proceso de curación del COVID, todavía tienen que estar 15 días en cuarentena. Tienen que aplicar todo ese tipo de medidas. ¿Vale? O sea, no vale con... El gran problema del virus no son los sintomáticos, son los asintomáticos. De mucha gente que no lo tiene o que no lo ha pasado, los niños, y que no tienen nada, pero se le contagian a otros, ¿no? Sobre todo al personal de riesgo. Pero está claro que una persona que tenga signos de posible COVID tiene que quedarse en casa. Y luego no quiero entrar en eso, será un largo debate, pero por supuesto es importantísimo las pruebas. Las pruebas son cruciales. En todos los países donde se han hecho pruebas, PCR, se ha conseguido evitar un montón de contagios. Yo soy de los que piensa que los sanos a la calle y los personas de riesgo y sobre todo los que están contagiados en su casa. Pero bueno, esto es también un largo debate que además yo no soy sanitario y no voy a entrar en eso, pero es fundamental el tema de las pruebas y ya me consta que muchas empresas lo están haciendo. Muy bien. Bueno, seguimos. Quedan todavía unas cuantas preguntas y veo que el chat también se ha animado con un montón de intervenciones, aunque más o menos la referencia que dábamos, que esto iba a durar 1 hora,
llevamos ya 5 minutos en exceso. Yo creo que el debate no podemos hurtarlo, con lo cual, si alguien se tiene que ir, es libre. Nosotros vamos a seguir dando respuestas a las preguntas que nos han planteado, que son todas muy interesantes. María Soledad Santamaría pregunta por las residencias de mayores. Dice que aunque tengan un trabajo asistencial, no son un servicio hospitalario. No sé si se refiere a preguntar a las residencias sobre cuáles pueden ser las medidas de prevención. Claro, allí una cosa es lo que puede hacer un técnico de prevención, entiendo, y otra cosa es lo que se le exigiría a alguien que sea asistencial. El mundo de la residencia es un mundo muy, muy complejo y está más en boca de todos ahora la situación que se ha producido con el COVID, ¿no? Básicamente porque es personal asistencial, pero no médico. Sí que tienen que tener su médico, sus enfermeros y demás, pero realmente quien está muy enfrentado al riesgo es el cuidador, es el cerador, es la persona que convive con estas personas todos los días, ¿no? También usamos la pura lógica. Yo creo que Ramón ha definido claramente 3 o 4 pautas muy básicas que tenemos que tener, como es distancia, como es si no hay distancia, equipos de protección individual y continuo monitorización de nosotros mismos, incluso de nuestro estado de salud. Pero volvemos un poco al origen, ¿no? Es decir, nadie tenía previsto esto. Nadie tenía previsto que un celador o un cuidador o un camarero tuviera que enfrentarse a un riesgo que además no es visible, es un riesgo puramente biológico. Mala respuesta puedo darte ahí. Ya te digo que será algo también a analizar, ¿eh? Habrá que analizar también todo el marco jurídico internacional. Insisto, aquí sí no aplica el Real Decreto de Riesgo Biológico. Lo que tienen que hacer es su servicio de atención, evaluar y adoptar las medidas que sean necesarias. ¿Vale? A mí, evidentemente, el personal se puede contagiar. A mí me preocupa mucho más el que tú contagies como profesional a los ancianos, porque los ancianos que lo pillen no se les escapa a la gran mayoría. Eso es lo que ha pasado en muchísimas residencias, ¿no? Pero sí es verdad que ahí sí hay que evaluar porque bueno, tampoco voy a entrar en temas sanitarios, pero eso es un poco tremendo y con un personal de muchísimo riesgo. Y ahí sí que se tienen que extremar las medidas de higiene, el tratamiento, etcétera, porque ahí sí que yo he visto incluso casos, lo he visto todos, de personas que se han encerrado con los propios abuelos mientras ha pasado el periodo de cuarentena. Y luego Ramón, perdona, Ramón Fingaños, una única reflexión, que estamos pasando muy de forma aérea por encima todo este tiempo con estas preguntas. ¿Alguien se está cuestionando la calidad de la formación en prevención que se ha impartido y que se va a impartir? Porque es que a lo mejor también radica ahí. Es decir, es sorprendente cómo hasta ahora nadie ha descubierto lo que era una mascarilla de protección. Que a lo mejor esa mascarilla de protección quirúrgica o sanitaria, el propio trabajador ya debería conocerla. La propia empresa también incluso debería conocerla. Y eso nace de la formación. Y a lo mejor es una reflexión que los prevencionistas y empresas tenemos que hacernos. ¿Qué formación estamos impartiendo para que algo así nos sorprenda? Muy bien. Bueno, insisto, vamos rápido. Quedan muchas preguntas, ¿eh? Loreto Núñez pone el foco en el futuro. Dice, ¿cuáles serán los desafíos hacia el futuro en estas temáticas? Desarrollar hoy para el mañana, hitos críticos que debemos necesariamente abordar. Yo entiendo que se refiere a eso que se viene diciendo desde ayer de que esto está aquí para quedarse. Una cosa es una emergencia y una situación tal, y otra cosa es cómo será la construcción, cómo serán los bares, cómo será, si esto de verdad viene para quedarse. Creo que sí. Y creo que tenemos que prepararnos y ver cómo queremos que sea el futuro también, desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista social. Evidentemente va a haber grandes cambios. ¿Cómo nos vamos a relacionar? Ya lo está viendo, ¿no? Yo pongo un ejemplo muy, muy tonto, pero mi padre, que ya tiene una edad al hombre, ha aprendido a usar WhatsApp para comunicarse con sus nietas, ¿no? Y ha aprendido a usar WhatsApp por una necesidad, no porque él tuviera ningún interés en tener tecnología en la mano. Y esto es algo que nos tenemos que hacer la reflexión todo. Es muy difícil. Yo creo que hay una capa de niebla delante que la propia sociedad no vemos hacia dónde vamos. A diferencia de otras crisis, como pueda ser la del 2008, que había una razón obvia y unas soluciones obvias y que eso iba a durar en el tiempo, en este caso no sabemos ni para cuánto, y sobre todo, cómo va a cambiar las relaciones empresariales y las relaciones laborales. Es decir, realmente los convenios colectivos tal cual están redactados hoy
son de aplicación. Vamos a tener que cambiar nuestra forma de formarnos, horarios, accesos, controles, reconocimientos médicos, ley orgánica de protección de datos, intimidad. Vamos hacia esas preguntas. Por lo que os decía antes, las respuestas antes eran claras, pero es que ya no hay la misma pregunta. Y queda tiempo, ¿eh? Yo creo que queda tiempo para poder desvelar todo eso. Bueno, vienen ahora 3 preguntas como muy específicas que seguro que se pueden contestar así como muy rápido. Patricia Hernández pregunta, entiendo que a Ramón, el protocolo de medidas de seguridad que elaboramos cada entidad, ¿hay que remitírselo íntegro a todos los trabajadores o solo a cada uno aquella parte que le afecta? Bueno, evidentemente que cada uno aquella parte que le afecta, pero en muchos casos le va a afectar casi todo lo que indique el protocolo, ¿vale? Que eso siempre es difícil discernir que le afecte, que no le afecta. Un trabajador que a lo mejor está en la nave, pero luego en un momento tiene que ir a la oficina a lo que sea. Es decir, que al final lo mejor es que tengan toda la información, ¿no? Una información que sea lo más concisa posible y lo más específica por cada trabajador. Pero sí, es muy importante esa información que se dé. Y respecto a la formación que dice Gabriel, evidentemente, o sea, porque además aquí no tenemos claro quién puede impartir esa formación sobre el COVID, ¿no? Yo creo que es más importante sobre todo la información, pero cada vez más tendremos que hacer formación sobre COVID y formación que sea efectiva de verdad. Y yo, bueno, sabéis que yo soy un defensor de la formación con nuevas tecnologías y sobre todo de que forme el que sabe, y es una oportunidad este tema para que forme el que sabe. Y el que sabe formar y forme bien, pues hará mucha formación sobre esta materia. Pero para formar bien sobre COVID, seguramente, además de conocer todos los protocolos sanitarios, tendrás que visitar las instalaciones, conocer la propia idiosincrasia de cada empresa. Bueno, qué mal ojo tengo yo para identificar preguntas que se contestan muy rápidamente. A ver si con este hay más suerte. ¿El desplazamiento de trabajadores es de una persona por fila de asientos o se puede ir más personas por vehículo? Gracias. No, hasta hace poco. Ahora con la medida de desescalada creo que sí se pueden, los familiares de que vivan juntos en una vivienda pueden ir todos en el coche, sin uso de mascarillas y en la misma fila, pero yo hasta hoy, si no ha habido ningún cambio, es lo que yo he puesto en mi presentación, una fila por un trabajador por cada fila y en diagonal con mascarilla. Sí es cierto que salió una norma de la Dirección General de Tráfico en la que decía que en ciertos sitios, furgonetas en las que se utiliza solamente hay una fila de asientos y la parte de atrás es solamente para carga, no llevan más asientos, sí que podían ir de la misma fila 2 trabajadores con el uso de mascarillas y tal. Hubo ahí no me acuerdo qué norma era de la propia del Ministerio del Interior. Gabriel, esta pregunta es para ti en relación, le ayudamos con algo que has dicho antes de formación. Dice, ¿de cuántas horas de formación, de cuántas horas es la formación de teletrabajo? Y si has tenido un feedback de los resultados. No hay un marco donde nos podamos ver jurídico, un marco normativo que nos diga el mínimo o el máximo de tiempo. Nosotros destinamos 2 horas a esta formación, exclusivamente lo que es teletrabajo, y está compuesto de una parte teórica y 2 juegos, digamos en la gamificación no pueden faltar, y esa parte de evaluación que decíamos antes. Pero la pregunta es la misma de siempre, es decir, ¿cuánto? Que sea buena, da igual, 1 minuto o 7 horas, que la formación sea buena y adecuada, y suficiente, que es el artículo 19 de la ley. Muy bien. José pregunta para Ramón, Ilvana, con lo que hemos hablado antes de riesgos psicosociales, pregunta por los trabajadores de la construcción de la obra, ¿cómo han asumido todos estos cambios estructurales en su trabajo? Bueno, primero con miedo. Había sobre todo como comentaba, en Madrid, que nosotros tenemos mucha obra, ha sido complicado, sobre todo antes del parón por el permiso retribuido recuperable. En general, la sociedad está concienciada, ¿vale? O sea, yo creo que en el mundo laboral también estamos todos concienciados. Entonces, realmente tampoco hemos hecho tantos cambios en las formas de trabajo. Hemos incrementado la limpieza y desinfección de instalaciones, hemos puesto puntos limpios, es cierto, han cambiado algunas medidas, como por ejemplo que antes entraba mucha gente a un comedor a desayunar, a almorzar, a comer, etcétera. Eso se ha ido reduciendo, se ha permitido a la gente que comer en el tajo. Sí que organizativamente algunas formas de trabajo se han cambiado para evitar
muchos trabajadores en la misma zona de trabajo, pero tampoco ha habido un cambio tan significativo. La gente en general lo ha llevado con muy buena medida. Insisto, para mí construcción, aunque es un sector muy potente y se magnifica todo lo que se hace en construcción, pero para mí es un sector con el menor riesgo por el tema de que se trabaja siempre en lugares ventilados. Eso es muy importante. Muy bien. Bueno, Ana Serrano simplemente os felicita a los dos y os da las gracias. Y Paula pregunta, supongo que a Ramón, por las máquinas de ozono y los protocolos de limpieza que están solicitando a muchas empresas. Yo no soy un especialista en máquinas de ozono, pero he leído mucho estos últimos tiempos y aquí cada entidad dice una forma. Lo que está claro es que el ozono no está por parte de la OMS, no está, y el Ministerio de Sanidad no está como el sistema para utilizar frente al COVID. Entonces yo me reservo la opinión de mucha gente que lo está utilizando, pero parece ser que no es un equipo que realmente elimine el virus. Hay muchas formas y otros muchos componentes para desinfectar. No soy un experto en la materia, pero hay otros muchos. Entonces sí que se ha puesto muy de moda el ozono, pero por lo que se dice no es un producto que realmente elimine el COVID. Por lo menos no está dentro del listado de lo que creo es que independientemente de que tanto la OMS como el Ministerio de Sanidad no paran de cambiar continuamente de criterio, yo creo que nos guste o no nos guste, tenemos que irnos exclusivamente a lo que nos digan siempre las autoridades. En este caso hay que ir en cada momento haciendo caso a lo que digan ellos. Y el ozono, que hasta la fecha de hoy no está como producto para utilizar frente al COVID. Muy bien. Carlos Lozano hace una pregunta para cada uno. Para Ramón, pregunta cómo se deberían integrar realmente el riesgo de exposición frente al COVID en los estudios y planes de seguridad y salud si fuera de aplicación. Yo entiendo que esto es en la presentación, has estado hablando de este tema. No sé si quieres añadir algo más. Sí quiero añadir. Carlos Lozano era amigo, después hasta esta pregunta. Bueno, Carlos sabe y la gente que me sigue que yo creo que esto es un tema de salud pública, especialmente en construcción, y que es un tema que todas las medidas que se contemplen respecto al COVID tienen que ser desde un punto de vista de salud pública y de un plan de contingencia. Entonces, considero que los planes de seguridad, como dice el Instituto Nacional, excepto cuando haya un cambio organizativo que genere riesgos, muy importante ese tema, que genere un riesgo añadido, o sea, poner una caseta más de comedor o puntos limpios o trabajar uno en cada zona no cambia organizativamente la obra. Entonces, ojo con eso porque parece que todo el mundo entiende que se tiene que hacer modificación al plan de seguridad. Eso sería laboralizar las medidas sanitarias. Entonces, como yo considero que estos son temas de salud pública y no son laborales, entiendo que en muy pocos casos se tendría que incluir en el plan de seguridad una modificación frente al COVID. Y, por supuesto, los estudios de seguridad, yo entiendo que en el mejor de los casos, decir en el estudio de seguridad, en el pliego de condiciones, que la empresa aplique un plan de contingencia o una serie de medidas sanitarias frente al COVID. Pero insisto, es un tema que no es laboral y yo incluso creo que no se debería contemplar en los estudios de seguridad ni en los proyectos. Y Gabriel, para ti pregunta, Carlos, ¿cuáles son las últimas novedades en gamificación? Te pregunta por la gamificación como metodología de formación en materia de prevención de riesgos. Allí es nada la pregunta para ti. Carlos es amigo y lo sigue siendo, Ramón, lo siento. En este caso la pregunta es buena. Bueno, pues tampoco vamos a reinventar la rueda. Lo que ya se estaba haciendo, que ya estaba calando bastante en las empresas y que ya está funcionando, como es la realidad virtual. Ahora mismo, lo que decíamos antes, formación en espacios confinados, por ejemplo, no se puede hacer de forma física, hagámosla virtual. Sesiones presenciales que se pueden realizar mediante Serious Game y mediante gamificación, más allá del muro, que es un producto que tenemos junto con más allá de la tecnología para selección de personal y sobre todo la participación, conseguir que la formación sea mucho más dinámica ahora. Sí tenemos que tener en cuenta que el entorno cambia, no es lo mismo estar 4 horas en un aula que 4 horas frente a un ordenador formándonos, y que esas metodologías tienen que cambiar también, y que nuestra pedagogía y la forma de comunicar debe cambiar. Pero esas herramientas ya están disponibles, ¿no?, para que podamos ir avanzando. Bueno, Sonia Jiménez pregunta, ahora para responder, quedan todavía unas cuantas preguntas, para responder en 30 o 40 segundos. Sonia Jiménez pregunta por ese teletrabajo forzado que tenemos, cómo transformarlo en teletrabajo real, en teletrabajo eficaz.
que si lo que estamos haciendo ahora se puede considerar un aprendizaje y qué herramientas se pueden facilitar. No sé si es decir al teletrabajo o a la transformación del teletrabajo. Desde luego, como aprendizaje seguro. Y el aprendizaje más bestia que he visto yo nunca en creación de puestos de trabajo, ¿no? Ha sido de golpe y ahí te sientas y a trabajar. El aprendizaje debe ser, sobre todo, también cara a las empresas, ¿no? Empezar a entender que es una herramienta adecuada, que permite la conciliación, que el teletrabajo permite la independencia y trabajar más por objetivo que por presencia. Y cuando esto pase y consigamos normalizar también nuestras situaciones familiares y personales, que son muy complejas, será el momento de que podamos disfrutar del teletrabajo. Pero hoy por hoy, ya os digo, lo decíamos al principio, territorio comanche. Aprendamos ahora, porque de esto seguro, lo que venga será mejor. Muy bien. La siguiente pregunta tiene que ver con la formación de COVID en obra. ¿Quién debe impartirla desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales? Insisto, es que no... A ver, lo normal sería que lo impartiesen partiendo a base de que no es formación del artículo 19, siguiendo un poco los criterios de la propia ley de prevención, ¿no? Los técnicos de prevención, servicios de prevención, empresas como por supuesto, como la de Gabriel, estoy convencido que quizás en construcción más complicado porque tiene que ser una formación física, una formación presencial, ya no se puede impartir. Pero sobre todo formación por quien sepa, que en este caso, en el caso de construcción, será el técnico de prevención, pero bueno, también puede venir apoyada por el jefe de obra, por el propio encargado, ¿no? Al final eso es cuestión de hacer un protocolo y ese protocolo trasladarlo a ese personal, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no podemos formar a nuestros subcontratas. Lo más normal es que una formación legal, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, lo normal es darle una pequeña charla y a todo el mundo, y lo normal es que eso lo lidere el contratista a través de sus servicios. Muy bien. Gabriel, aquí hay una pregunta que te va a costar responderla con la brevedad necesaria. Se ve que ha impactado mucho esto que decías de que el otoño-invierno va a ser peor. Piden un poco que concretes esa visión apocalíptica que mostrabas. No es apocalíptica, es es mi visión, ¿eh? Ojalá me equivoque, ¿no? No, yo creo que no estamos siendo capaces de medir el impacto social del COVID, que es un impacto, la gente que estáis escuchándome sabréis seguro mucho más que yo de todo esto, pues un impacto social, económico, familiar, laboral y con además una incertidumbre, que es, ¿habrá otra ola? ¿Tendremos otra pandemia? ¿Seremos capaces todos de respetar las normas de distanciamiento, colocación de mascarillas? Las empresas se nos va a pasar, con perdón de la palabra, el calentón del COVID y volveremos un poco otra vez al principio, a esa prevención oculta, a esa prevención, mira, ya viene el de la prevención que es un pesado. A eso me refiero. Es decir, yo no tengo nada claro que vaya a haber una solución inmediata para COVID. Creo que tenemos que interiorizar que existe, que va a estar ahí con nosotros. También los técnicos en prevención tenemos que a veces ser menos exagerados y entender que es un riesgo más. Sanitario, laboral, es el mismo. Depende de dónde estoy, afecta de una manera u otra, pero tenemos que entender que hay que asumirlo como un riesgo más, reevaluar nuestras medidas preventivas y hacer aportar la mejor solución, ¿no? Pero apocalíptica no sea la palabra, ¿eh? Yo creo que va a ser... Eso ha sido cosecha mía desafortunada. Viene rock and roll, ¿no? Pero viene rock and roll. Sí. Oye, hablabas del calentón del COVID y eso me viene muy bien para ligarlo con la siguiente pregunta, que es para Ramón. Habla del control de temperatura y la protección de daños en el escenario COVID. Yo creo que ha impactado mucho ese confesionario que has puesto y esas pistolas apuntando a la frente. ¿Quién debe realizar el control de temperatura? ¿Personal sanitario, personal designado por la empresa? Y si se puede realizar legalmente en el ámbito laboral. A ver, ya lo están haciendo, saliéndome primero del ámbito laboral, ya se va a empezar a hacer en un montón de sitios. O sea, que no solamente es en un tema del ámbito laboral, sino en centros comerciales, en aeropuertos. Imaginaros, pues a mí, yo voy a un centro comercial a comprar y no me dejan entrar porque puedo tener fiebre y, bueno, me molesta, pero sobre todo si estamos en rebaja, me jode. Pero imaginaos que tengo un viaje de trabajo y llego a un aeropuerto y no me dejan subirme a un avión porque tengo fiebre, ¿no? Es un tema muy, muy delicado, no solamente en el ámbito laboral, sino en el ámbito social. En el ámbito laboral, bueno, yo publiqué un artículo en mi blog sobre este tema, lo podéis leer,
yo tengo claro el kit de la cuestión. Primero, la Agencia de Protección de Datos ha dicho bueno, que sí, pero que no, son consideraciones como siempre la gallega. Sí, tal vez, pero no, pero sí, vale. Entonces, siempre y por supuesto, en todo momento hay que cumplir con el reglamento de protección de datos, que no es nada fácil en cuanto a la confidencialidad. Yo lo que defiendo es que he leído algún artículo, incluso algún catedrático, yo sinceramente creo que se equivoca, pero bueno, lo que yo defiendo en ese artículo que publiqué, que además lo consensué con varios inspectores de trabajo, es que la toma de temperatura no es una actividad de vigilancia de la salud, incluida en el artículo 22 de la Ley de Prevención, ¿vale? Porque si fuese vigilancia de salud, evidentemente sí que, primero el trabajador se puede negar y luego sí que tiene que hacer un personal sanitario. Entonces entendemos que esto es un tema de salud pública y que eso está fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y por tanto lo puede hacer. O sea, yo creo que para tomarte cualquier termómetro láser que tenemos o estas cámaras que ahora pones en los sitios, y yo no creo que sea un médico ni un enfermero el que está vigilando la cámara para ver si a la gente le sale 38 de fiebre o no. Entonces yo creo que lo puede hacer cualquiera. Otra cosa es qué haces con esos datos, ¿no? Insisto, yo no soy un experto en protección de datos, pero mucho cuidado con eso, porque claro, en un momento dado, o sea, si tú le dices al trabajador que se vaya a su casa, hasta en un momento dado, si alguien lo despide o tal, o no le pagan ese día de trabajo, podría haber demandas legales, ¿no? Es un tema muy, muy complicado. De momento todo el mundo, como preguntaban antes, está apostando por dar colaborar con esta historia, pero luego vendrán temas legales que ya veremos. Pero en principio lo normal, primero, entiendo que no hace falta ser un personal sanitario, un termómetro ponerlo en la frente que te salga la temperatura, no hace falta un sanitario. Y luego, sobre todo para mí es muy importante que quede claro que esto está fuera del ámbito del artículo 22 de la Ley de Prevención en cuanto a la vigilancia. Muy bien. Dos últimas preguntas en el entorno de preguntas y respuestas, aunque quedan un montón de comentarios y de preguntas tal en el chat, pero esto evidentemente no nos va a dar tiempo. Si podemos lo repasamos, pero ya con las preguntas acabamos con estas dos últimas. Francisco Mayén pregunta que cuál sería una propuesta lógica y coherente para la gestión de los riesgos de prevención de riesgos laborales, particularmente el psicosocial, si el teletrabajo es una fórmula que nos va a acompañar ya a partir de ahora para siempre. Yo creo que las que ya se venían aplicando en las empresas que realizan teletrabajo de forma adecuada y permanente. Yo me vuelvo a reiterar en que yo creo que hay que diferenciar entre lo que estamos haciendo ahora y el teletrabajo real. No tiene nada que ver, y el teletrabajo, las medidas son bastante sencillas. Máxima comunicación, trabajador-empresa. Los trabajadores también nos acostumbremos a trabajar por objetivos, que a veces no estamos muy acostumbrados. Estamos más acostumbrados a trabajar de otra manera. Crear sobre todo la parte de presencial. Mira, nosotros, como anécdota, contaros, llevamos siempre teletrabajando. A la gente que entra a trabajar en GEA se le da la opción de todo teletrabajo o todo oficina o mixto, a nosotros nos da igual. Y hay personas que la hemos mandado a teletrabajar y han vuelto a la oficina porque no se sentían preparados para ello, empezaban a sentir soledad, y personas a la inversa, que la hemos mandado a teletrabajar a casa, están más contentas con San Luis, ¿no? Cada persona un mundo, cada situación un mundo, pero sobre todo procedimientos muy claros, trabajo por objetivos, muy buena y adecuada formación, y no perder nunca la relación social con el resto de compañeros y la propia dirección de la empresa. Muy bien, y ya una última pregunta, aunque es una pregunta compleja, con varias fases. En primer lugar, si creéis que con la incertidumbre que da por esta pandemia, desde un punto de vista científico, se va a requerir de cara al futuro una relación mucho más estrecha entre Sanidad y Ministerio de Trabajo de forma permanente. Yo creo que, Ramón, este tema lo has ido tocando varias veces a lo largo de tu... No, yo es una cosa que yo siempre he demandado, no con sanidad, pero por ejemplo con industria. A ver, espero que sí, pero por desgracia los ministerios en este país, cada uno tiene sus intereses. De hecho, me consta, por ejemplo, que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo tiene la parte de medicina del trabajo, el Ministerio de Sanidad lleva tiempo queriendo adquirirla, el Ministerio de Sanidad. Es decir, no solo a veces la coordinación, voy a decirlo diplomáticamente, que a veces no soy diplomático, creo que la coordinación es mejorable. Muy bien. Yo tengo que hacer también, perdóname, solo un apéndice por recalcar lo de Ramón. La respuesta es no. O sea, no hemos sido capaces en 25 años, vamos a ser capaces con el COVID, ¿sabes? La segunda pregunta tiene que ver con los test, sobre todo para el control de los asintomáticos. Decís que son necesarios, ¿en qué nivel, se refiere a qué porcentaje estamos de la realización de estos test en las empresas? Esto es algo que se está
haciendo de forma importante. Bueno, yo ya lo he dicho, sabe que el gobierno está haciendo un estudio muy potente sobre test. Es que, claro, yo no he querido entrar en el tema económico, pero perdonadme la presión no se podría decir, correcto, ¿quién paga la fiesta? O sea, en construcción, al final, a medida que estamos implantando, pues bueno, nos han fastidiado, pero en comercio, en hostelería, hay muchos, no sé, en mi pueblo, por ejemplo, hay un montón de bares que no han abierto. No porque no puedan abrir, porque ya no van a cerrar, que muchos seguramente no van a abrir, sino porque no les compensa abrir las terrazas al 50% y nada dentro. Entonces, claro, el problema de todo esto, al final, o sea, los test valen una pasta. Entonces, ¿quién está haciendo test? Pues empresas muy potentes que consideran que es importante hacer test y sobre todo para evitar contagios que podría ser peor. Pero ¿quién puede asumir la empresas? Aparte de que esas empresas, supongo, lo están haciendo a través de su servicio de prevención, de su parte sanitaria. Tienes que tener un servicio de prevención propio con médicos del trabajo. Entonces, ¿quién va a poder asumir eso? Entonces, es un tema que tiene que liderar indiscutiblemente el gobierno. Y tiene que ser el gobierno quien haga esos test y quien a través de la salud pública donde se hagan esos test. Eso no puede repercutir en las empresas porque las empresas no tienen recursos y, insisto, solamente lo pueden hacer legalmente personal sanitario, que muy pocas empresas tienen un servicio de prevención propio con la medicina con la vigilancia de salud, con la medicina del trabajo asumida. Entonces es un tema que insisto, se tiene que liderar desde las consejerías de sanidad de las diferentes comunidades autónomas a través del Ministerio de Sanidad. Muy bien. Hay una parte importantísima que yo creo que no es el momento, hoy no podemos tocarlo ya por horas y por el tiempo que llevamos, que es la asunción de COVID como baja laboral. Y cómo hemos desviado quién paga la fiesta de esa parte, al final a las empresas y a las mutuas, ¿no? Habría que hacer una reflexión, pero eso da para otra webinar de otro par de horas, ¿no? Muy bien. Oye, pues hemos terminado ya las preguntas, nos quedaría en el chat un montón de comentarios y de agradecimientos y de felicitaciones a vosotros por vuestras ponencias. Bueno, hemos mantenido un buen nivel de espectadores durante esta media hora extra que hemos estado aquí con las preguntas. Se nota que había mucha expectación y mucho interés. Gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta sesión. Y muchísimas gracias sobre todo a vosotros dos, a Gabriel y a Ramón, por esta ponencia. Bueno, oye, lo de que habrá que repetirlo, seguramente en septiembre tendremos que estar otra vez allí a la carga con todas las novedades que tengamos para la temporada de otoño. Será un placer. Gracias. Un placer. Gracias. Muy bien, gracias a todos. Hasta luego. Adiós.